Pucha, cansancio. ¿Por qué te duelen las rodillas cuando juegas fútbol? ¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras, a este nuevo video? Hoy te voy a enseñar algo que te va a servir. Se trata de este tema que a muchos de los jugadores que juegan fútbol nos pasa esto, de que nos duele la rodilla a veces cuando jugamos fútbol. Y este es un problema que hoy te voy a indicar cuáles son las causas, los motivos, qué debes hacer y cómo debes evitar este dolor de rodillas. Así que amigo, quédate hasta el final del video que te voy a explicar todo eso. Pero antes, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo. Dejes tu like y compartas. Así que vamos con el tema. Vamos a comenzar con las causas y motivos. Bueno, las causas y motivos son algunas, te voy a decir las principales. Una de ellas es cuando juegas de manera exagerada. Y además de eso, cuando juegas de manera exagerada no haces el calentamiento y el estiramiento correcto. Entonces, si es que tú no calientas y estiras y vas a jugar de la nada, es propenso a que tengas lesiones en la rodilla y muchas otras lesiones, como por ejemplo en los gemelos, en las isquiotibiales, cualquier problema en las piernas. Entonces es mejor hacer calentar y estirar, que te voy a dejar un video aquí para que vayas a ver cómo debes calentar y estirar. También tiene que ver, otro de los motivos para que te duelen las rodillas es los golpes, cuando recibes algún golpe en la rodilla. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es cuando haces repeticiones de impacto con tus piernas. Por ejemplo, saltar la cuerda es un ejercicio que sí es bueno, pero para un futbolista no recomiendo porque haces impacto y ahí terminas lesionándote las rodillas. También otro de los ejercicios que también os recomiendo es jugar en cemento, o jugar en parquet, o jugar fútbol sala. Ese es un fútbol que normalmente ya es para jugadores que se dedican específicamente a eso, pero no para fútbol en sí, en césped, porque ahí vas a causarte problemas en rodillas y es muy doloroso. También otro de los problemas que puede ser es cuando haces sobrecarga, sobre todo, o sea, haces levantamiento de peso incorrecto, sobre todo cuando tus rodillas son las propensas a recibir la mayor parte de impacto. También otra de las causas es el daño de los meniscos, que esto sucede cuando juegas como te dije, en cancha de cemento, te comienzas a dañar los meniscos y se comienza a dañar la rótula y ahí es donde comienzan los problemas de dolores. Ahí es un problema ya grave, que ahí es mejor ir a un médico. Otro de los problemas es cuando se te derrama un líquido que tenemos aquí en la rodilla, que sirve para el movimiento de la articulación de la rodilla. Sirve ese líquido. Si se te derrama ese, entonces ya comienzas a tener problemas de dolor de rodilla. Hay muchos otros motivos por los cuales te duele la rodilla, pero en el caso de que tu dolor sea leve después de jugar, entonces aquí te voy a indicar qué es lo que debes hacer. Acabas de jugar fútbol y sientes dolor de rodilla, lo que te recomiendo primeramente es hacer reposo. Ya no juegues seguido, trata de descansar, reposar y además de eso debes aplicarte hielo. Siempre y cuando tengas un dolor leve. Si tienes un dolor intenso después de jugar fútbol, entonces eso ya quiere decir un problema más grave, que puede ser daño de meniscos, derramación de líquido, tal vez una rotura de los ligamentos de acá atrás. Entonces ahí ya es otro problema, ahí ya debes visitar un médico. Siempre y cuando te duela duro, debes visitar un médico. Si tienes un dolor leve, como de cansancio, como que ha sido muy estropeada la rodilla, entonces ahí sí te recomiendo que descanses, reposes, no juegues seguido y te apliques hielo. Te aplicas un hielo ahí y listo, vas a sentir que te va a calmar. Después de un tiempo, después de unos 15 días, juega de nuevo y ves si es que te sigue doliendo, entonces ahí ya debes ir al médico. Otra de las recomendaciones que yo hago es que para que no te duela las rodillas, para evitar el dolor de rodillas más que todo, es fortalecer los músculos. Los músculos son las pantorrillas, los isquiotibiales y los muslos. Esos ejercicios debes aplicarlos en mi canal. Además te voy a dejar unos videos aquí en la descripción de o en el primer comentario para que vayas a ver. Ahí te enseño algunos ejercicios para ayudar a fortalecer estos músculos. ¿Por qué debes fortalecer estos músculos? Como te digo, la rodilla no tiene músculos en sí. La rodilla es una parte que no tiene músculo y es por eso que tiende a lesionarse.
como es una articulación, entonces tiende a lesionarse. Y para evitar las lesiones ahí, debes fortalecer los músculos que están a su alrededor, que son gemelos, isquiotibiales y muslos. Si tú fortaleces esos músculos, vas a evitar que al momento de jugar fútbol tengas lesiones, por ejemplo, por hacer un movimiento muy brusco. Cuando tú mueves demasiado, a veces en el fútbol tienes movimientos bruscos, porque el jugar a un ritmo, al menos jugar a un ritmo donde haces cambios de ritmo, tienes que ahí utilizar las piernas para el cambio de ritmo, y es doloroso cuando tú estás con problemas de rodilla. Entonces ahí lo que debes hacer es mejorar los músculos, fortalecerlos, pantorrillas, isquiotibiales y muslos, y vas a ver que eso te va a ayudar a evitar lesiones de rodillas. Otra de las cosas que puedes utilizar al momento de jugar fútbol son rodilleras, pero cuando eres un jugador profesional yo he visto que no es permitido utilizar rodilleras, es mejor, ahí no se utiliza, y debes tratar de solucionar ese problema, como te digo, curarte del dolor de rodillas y de ahí sí seguir jugando. Pero en el caso de que no seas una persona profesional, te gusta así amateur, te gusta jugar así por hobby, tienes dolor de rodillas, entonces ahí sí debes ponerte una rodillera. Hay unas rodilleras que son así, que son como un anillo, así nada más se pone alrededor como una manilla, y otras que le cubren toda la rodilla y que solo le ayudan a ponerle firme la rodilla. Esas rodilleras son efectivas, y también las otras que te digo que son como una manilla que se pone aquí alrededor, esas para ayudar a retener la rótula, que no se baje de más. Eso ya es cuando tienes un problema de rótula. Pero si tienes además de eso, estas rodilleras sirven cuando tú ya padeciste una lesión, o sea, ya te lesionaste de la rodilla y estás recuperándote y quieres jugar, te puedes poner la rodillera, es importante. También te voy a recomendar que hagas unos ejercicios que te van a ayudar a aliviar el dolor, aparte de descansar y ponerte hielo. Puedes hacer unos ejercicios que te voy a dejar aquí en un video. Ese video lo puedes conseguir en mi otro canal, donde hablo, es mi canal de Chao Dolor, y puedes conseguir esos ejercicios que sirven para calmar el dolor de rodilla. No te van a ayudar a fortalecer los isquiotibiales, los muslos y las pantorrillas, sino te van a ayudar solo a calmar. Una vez que calmes el dolor, es recomendable hacer ejercicios que te ayuden a incrementar la masa muscular de isquiotibiales, muslos y pantorrillas. Una vez que has calmado el dolor, aplica sus ejercicios de los videos que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Así que, como te dije, eso es importante cuando tú tienes estos problemas de dolor de rodilla. Espero que este video te sirva, espero que lo puedas aplicar lo que te acabo de decir y evitar este tipo de dolores. Lo más recomendable siempre es ir al médico, pero si tú sientes que el dolor de rodilla no es tan doloroso, es como cansado, entonces aplica lo que te estoy diciendo y listo, vas a estar bien. Eso es todo, mis amigos gambeteros, espero que te haya servido este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal y dejar tu like, y nos vemos hasta el próximo. Chao.